Bienvenidos a La Parla Podcast. Hoy vamos a hablar de vida, hoy vamos a hablar de salud emocional, hoy vamos a hablar de todo eso que pues nos atañe también en nuestra salud mental. Y tengo el placer de una invitada con la que he hablado en otro escenario, ¿no? En las mañanas bacanas, en noticias, pero hoy aquí vamos en este podcast a hablar con ella, a Lorena Duarte Palomino. Bienvenida, Lore, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y me encantó este espacio. ¿Cierto? Vamos a ver, sí, No, a mí también me encanta que hayas bastante podido venir genuino. en medio de tus compromisos, Lore. Y bueno, has estado, como decía yo al inicio, en las mañanas bacanas hablándonos de todo esto de salud emocional y continúas con eso, ¿no? Ahora sí ya te consideras una, ¿cómo se llama? Una coach motivacional, Una coach motivacional, más que eso es una formadora. una formadora. Formadora porque pues aparte de entrenar también nos formamos por medio de las experiencias de cada persona que es participante de esos encuentros, que es una herramienta que tengo, encuentros vivenciales del método cualitativo de intervención. Exacto, bueno, Lorena, vamos a contarle a los televidentes y a nuestros seguidores quién es Lorena Duarte, de todo ese trasegar que has tenido y vamos a ir tocando los diferentes temas que pues corresponden a este podcast. Bueno, Lorena Duarte nace en Aguachica, Cesar, hace 38 años. Uy, ¿verdad? Yo pensé que menos, ¿no? Es come Parece años. 26. Sí, sí, Hace, sí. hace 38 años en No, Aguachica Cesar, en el barrio Barahoja, he sido criada, eh, hija de Jaime Duarte López y de Belsameri Palomino Díaz, pues un solo hermanito de acompañamiento. Ahorita pues soy mamá, hace 2 años, de un gran niño hermoso, se llama Aarón Duarte Palomino, y trabajadora social de profesión, ujú. formadora. En tiempo de pandemia me formé en todo lo que tiene que ver el coaching, y ahorita pues estoy en el último semestre de mi maestría de intervención social en Mm. la Universidad Industrial del Santander, egresada de Unipaz de trabajo social. Y Lorena es una muchacha soñadora, noble, muy humana, sencilla, diría yo, y buscando siempre el amor de Dios para fortalecerme, del amor del universo, para sanar, para servir y tratando de identificar siempre errores, ¿no? Humana como todos. Sí, Me encanta muchísimo, muchísimo estos espacios porque también son de sanación, ¿no? total, sí, esa es la idea de que a alguna persona a la que le lleguemos con el mensaje en diferentes ocasiones, vamos a aportarle algo. Hemos hablado de Aguachica, hemos hablado del tema político, hemos hablado de la salud también. Hoy vamos a hablar mucho de eso, de salud mental y de la parte emocional. Pero veo que tu vida ha estado marcada como al servicio, ¿no? ¿Por qué terminas siendo trabajadora social? ¿Qué te impulsó a tomar esa carrera? Bueno, desde muy niña siempre me he considerado como, pues cuando eso no tenía como en la cabeza el concepto de liderazgo, pero siempre he sido muy líder en esa parte de servir a la comunidad. Una vez me lancé en el colegio, egresada al Campo Serrano, como personera, pero nada, no logré eso. Habían chicos con más, como que tenían su autoestima más arriba que yo, y yo no tenía como, todavía no estaba preparada para eso. Me gustaba mucho mirar los sacerdotes, los pastores, los periodistas de mi municipio. A ustedes los admiro desde que trabajaban en Futurama Estéreo. Yo decía, tan Uy, chévere pero todo qué lo que raro, tú hacen. tienes 38 y yo 39. Eso sí está como raro. No, pero cuando estaba en la adolescencia, Sí, sí, como sí, así sí, sí. 39, Ah, sí. somos come años. Entonces admiraba mucho todo lo que tenía que ver con esas actividades sociales, comunitarias. Y pues tomé la decisión como en el 2008 que me fui de aquí, porque yo acá estudié técnica en criminalística, una institución que llegó que se llamaba Interamericana, estaba por aquí arribita Ah, sí. ubicada. Y ahí pues estudié criminalística porque salí muy peladita del bachiller de 15 años. Y cuando ya una tía me llama y me dice que venga por acá, para Yondó, Antioquia, a ver cómo le va, me fui por allá a mirar. Por allá conocí unas de las grandes amigas
El cuñado de mi tía, por parte de mi mamá, me ayudó a conseguir un trabajo en un programa que se llama Juntos, que ahorita sí se llamaba Sí, sí, Juntos, juntos, sí, y programa del ahí fui gobierno. cogestora social. O sea, ahí ya te tocaba llegar a las comunidades, a puerta a Eso, y yo dije, puerta. uy, qué chévere, yo sin experiencia, pero ahí adquirí experiencia, profeta en otra tierra, pues me daban palo porque no era de allá y porque me daban la oportunidad, pero él trabajaba en bomberos y me llevaba, mi tío, yo le decía tío porque era tío de mis primas, y yo le decía que me gustaba eso, que quería pertenecer a eso, entonces por un tiempo iba con él, caminamos el municipio de Yondó y hacíamos actividades sociales. Cuando ya empecé a hacer amigas en el mismo trabajo, una amiga se me acercó y me dijo, Lore, imagínate que salió trabajo social en la Unipaz de de Bucaramanga, pero la van a traer a Barranca Bermeja, ya habían salido 4 promociones. Y ella me dijo, vamos Lore, vamos, acompáñame, vamos. Entonces yo me escribí, pasé la entrevista y desde ahí empezó ese proceso de formación como trabajadora social, una carrera que me enamoró desde la primera vez y yo dije, la voy a estudiar porque ahí no se ve nada de matemáticas, nada de Mm. física y nada de química. No es que no me guste, pero no soy muy aficionada a eso. Y empecé a estudiar y me gustó mucho. Pero sí viste como estadística, me imagino, Sí, algo. Así claro, se ve de estadística 1, estadística 2 y estadísticas aplicadas a las ciencias humanas. Así le pasa a mucha gente que estudia comunicación social. No, voy a meterme en comunicación social porque soy malo para las matemáticas, pero te sale economía, te sale estadísticas. Bueno, hoy me imagino que saldrá también más análisis de datos y todo Sí, eso, es pero todo para lo que tiene que ver tabulación, la población objetivo, cómo una parte tabular, demográfica y todo eso, sí, ¿no? todo eso. Entonces, bueno, Pero te fue bien. me fue bien. Te Hay un graduaste. poquito ahí como, pero sí la saqué porque hace parte, pues es algo estadístico relacionado con lo que estudiábamos, pero yo siento que es más dura la lectura, el hábito de leer y pues La comprensión lectora y todo. nos tocaba muchísimo todo lo que tiene que ver epistemología, todo esto, Platón, todo, ellos son nuestros amantes, le decíamos las compañeras y yo de estudio, nuestros amantes, Aristóteles, Platón, pero fue muy chévere, me tocó un poquito, no fue fácil porque pues trabajaba y estudiaba, vivía en Yondó y trabajaba y me tenía que venir para Barranca Bermeja. Trabajaba, era en la zona rural de Yondó, para las montañas y todo eso, y llegábamos a las 3 4 de la tarde, cambiarnos, pasábamos por mi compañera y nos íbamos. Y en ese momento no estaba el puente, No ¿verdad? estaba el puente, Ujú. entonces estábamos llegando casi a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, a Yondó, a dormir. Si teníamos que trasnochar, pues trasnochábamos hasta la 1 2 de la mañana haciendo tareas con mi amiga Edna y volvíamos otra vez al ruedo a trabajar. Estábamos en eso en Juntos y después pasó a ser Unidos como cogestor social. De ahí pues hice un buen trabajo en el municipio de Yondó. Me acogió mucho ese municipio, la cual le agradezco demasiado, y me dieron la oportunidad de ser enlace municipal del programa Familias en Acción con la alcaldía. Y yo, wow, yo no soy de acá, y me dieron esa oportunidad. Yo cogí, acepté para seguir creciendo. De ahí ya yo pues tuve como un accidente laboral de que me fui a coger un día una caja y pues me había subido un poquito de peso y ese día pues pasó algo. Antes de eso, pues yo me había caído en la moto, iba para parciales y habían 2 vías alternas como acá en Yondó para Barranca. Y resulta que cerraron una vía como cerrar aquí la que es del terminal abajo y dejaron abierta la otra. Entonces yo, por la del terminal era más cerca, ¿no? Digamos, por la otra vía que cerraron, en Yondó era más cerca. Cuando ya vi que abrieron, yo pensé que estaban haciendo era mantenimientos de pozos de petróleo, porque eso es como allá, es una tierra petrolera igual que Barranca Bermeja. Vamos a ver que estaban haciendo resaltos y me comí un resalto. Mm. Me caí en la moto, pero el casco, pues las barandas así de las curvas no dejaron que pasara. Pues yo me paré y no me vi nada y yo seguí. Y el golpe fue en la columna. Entonces pasó el año, 1 año y medio, yo me subí de peso y cuando fui a coger una caja para archivo que estaba haciendo un informe del trabajo donde estaba, no sé, ellos dicen que pegué un grito grande, fuerte, me oriné y cuando me vi fue en la clínica de la Magdalena en Barranca Bermeja. Resulta que tenía una espondilistesis en la vértebra, en la L5 y en la L1, cuando se me había corrido, dislocado, algo así, y el líquido se había. Salido. Entonces duré casi 1 año y medio sin sensibilidad en mi pierna derecha,
pues tenía una pareja, me ayudó muchísimo, me cuidaba, mi mamá fue a cuidarme y pues ya tomé la decisión de venirme, cancelé la universidad por un tiempo, me vine para acá, para Aguachica, entonces ya la universidad me dio la oportunidad pues de volver para ver cada 8 días, entonces acá pues me dieron la oportunidad de trabajar en la ESPA. Y ya ahí cuando entré a la ESPA ya estaba en mi tesis de grado, ya había sacado ya todas mis materias y alcancé pues a graduarme con el proyecto que monté ahí en la ESPA. Pasé a ese plano, llegué a Caguachica, volví otra vez a vivir con mis papás, pues la distancia, terminé ya con la pareja que tenía. En esos espacios para que conozcamos la historia de estos personajes, de esa mujer, pues, y me impresiona más, Lore, pues, conociendo parte de tu historia, porque todavía no hemos llegado a otra parte de tu historia, que yo sé que fue un suceso bastante fuerte, pero eso del accidente, de lo que viviste casi un año en esa recuperación, y terminaste en la universidad, lograste pues ser profesional en la parte social. Sí, me enamoré mucho de mi carrera, muy buenos docentes, buena universidad. Y pues salimos con muchos vacíos, como todos Claro. profesionales, pero lo hace la práctica. Ahí llego en el 2000, llegué acá en el 2016 a Huachica a trabajar otra vez, vivía con mis papás, mi hermano, y pues ahí empecé a todo este, ya ahí sí me metí en el cuento social, a llevar todos mis conocimientos, a obtener más conocimientos por medio de la práctica. A empezar a conocer Aguachica. A Porque dígame Huachica, si no, sí, ¿cierto? O sea, sí. realmente ahí empezaste a conocer Eso, la Aguachica. verdad, pues sí, 38 años, pues me fui casi 12 años prácticamente acá desde 2008 y volví en el 2016, pero no conocía sus rincones ni los asentamientos, solamente conocía mi barrio, de donde vive de pronto la tía, la madrina y así donde vivían los compañeros, pero ya ir más allá a la Yegüerita, a la zona urbana, donde queda la planta de tratamiento, pues fue algo maravilloso, muy avasallador, logré mucha experiencia ahí en la parte organizacional. Pensaba que esa era mi línea. Yo dije, me voy a ir por esta línea, quiero estudiar, especializarme en responsabilidad social empresarial. Ya había contactado con la Simón Bolívar de Barranquilla. Yo dije, sí, en el nombre de Dios voy a empezar, termino acá de trabajar y me engancho, ¡pum! No, pues no pasó. Resulta que empecé a tener, yo dije, voy a darle aquí 2 años más y me especializo. Empecé a trabajar en la ESPA y pues en el año 2018, para los que me conocen, pues fue muy impactante ese año para mí, muchísimo. Eh, Fue el suicidio de mi hermano, algo que cambió muchísimo mi vida, me dio un giro de, yo le digo, de casi 200 grados y no sé si exista el 200 grados, pero sí, empecé desde cero, empecé esa batalla campal, fue algo muy, muy impactante porque pues yo en el trabajo social, en mi carrera, veía la importancia de la salud mental, pero Ujú. pues como que sí, es la salud mental, pero no me veo por ese campo de acción. Soy más organizacional, ya tenía el contacto para yo en el año 2017 finalizando y comenzar 2018 a hacer la especialización en responsabilidad social empresarial, pero no se logró. No es lo que uno a veces quiera, sino es lo que Dios tiene para uno también, el universo, la vida. Ese año, en el 20 de junio de 2018, pues mi hermano tomó la decisión de quitarse la vida, se suspendió en la casa, en la cocina de la casa, algo muy duro para mí, eh, más por el sufrimiento de mis padres, esa depresión que mi papá le dio, que mi mamá le dio, no sabía cómo empezar, me sentía perdida, me preguntaba por qué estaba pasando, mucha culpabilidad, porque ese día pues yo salí, tuve un percance en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la compañera, la ingeniera ambiental y yo nos caímos, íbamos a dar una charla y pues no me pasó nada, lo que me hice fue como un rasponcito, pero estaba incapacitada porque teníamos hinchado el pie. Y pues iba a la terapia que me estaban haciendo del pie. Ese día pues sí veía a mi hermano con los síntomas, pero como te digo, no estábamos Claro, enfocados en eso. claro. Sí lo veía muy amargado, muy irritante, dormía muchísimo.
Y pues no pensé eso, no lo pensé. Entonces estábamos pasando porque no me gustaba la pareja que tenía y me había metido en él, en esa relación, pero era porque no me gustaban sus comportamientos hacia mi hermanito. Y me metí y mi hermano, cuando mi hermano se suicida, para mí fue muy duro porque él no me hablaba. Mm, Él se fue sin hablarme y yo creo que el grado de culpa era muchísimo. Porque yo decía, Dios mío, si yo no me hubiese metido en esa relación, si yo aquello, si yo lo otro. Pero empecé a llorar y a meterme en el mundo de cuidar a mis papás. Y me olvidé yo. Vivía con esa culpa y sin embargo tomaba fuerza. Me acuerdo que como a los 2 al mes me invitaste, ¿te acuerdas? varias veces te he Me, invitado, sí. me dijiste, Lore, te sientes en la capacidad. Yo dije, Señor, yo voy a hablar porque para ver si este nudo se me sale un poquito de acá, para ver si descargo, porque no dormía, porque me sentía culpable. Duré haciendo, obligaba a mis papás. Yo les decía, no, si ustedes no duermen conmigo en la sala, yo no voy a dormir allá al lado donde ocurrieron los hechos. Yo soy muy nerviosa, pa. Yo siento que me va a agarrar, que me va a decir. Yo vivía en una ansiedad terrible. Tuve depresión, tuve ansiedad, pero no lo demostraba porque mis papás, si me perdía 5 minutos, dónde está Mm. Lorena? ¿Dónde está Lorena? Pues su única hija que le quedaba, éramos mi hermano y yo nada más. Entonces yo como que todo me lo comía, yo no hablaba con nadie porque decía, me van a decir, deje de llorar, me van a decir, deje de hacer aquello, me van a decir lo otro. Cuando yo vine acá, yo solté un poquito, sentí que me alivié. Yo dije, Señor, me falta mucho, pero por lo menos voy a contar eso que me está matando. Y ustedes con sus preguntas pues me aliviaron un poquito. Me tuvieron paciencia al momento de hablar porque yo les decía cuando me pronunciaban suicidio, yo sentía como que no podía. Y duré casi un año que esa palabra no la pronunciaba. Para mí era muy difícil. Yo dije, hice un pacto con Dios. Duramos 8 meses durmiendo ahí en la sala de la casa. Yo les decía a mi papá, yo no voy a dormir. Mi papá, Porque tú bueno, compartías cuarto con tu hermano, ¿no? no, sino No. que el cuarto de mi hermanito quedaba al lado de la cocina y mi cuarto al lado de él. Entonces yo decía, yo para allá no voy porque aquí por la tercera cuando quedaban las funerarias, yo salía corriendo desde aquella esquina hasta la otra y no Mm, miraba para allá y si pasaba yo me hacía así, o sea, era muy nerviosa a los muertos, ujú. a los cajones, a todo eso, yo era muy nerviosa, yo decía, no, Dios mío. Tiempo antes de que mi hermano se cometiera eso, el suicidio, hubo otro suicidio grande, un personaje acá muy grande, como lo es el señor de la molienda, y Don Pablo. pasé con mi hermano unos 4 meses cuando él hizo eso, y yo le decía, gordo, qué fuerte esa familia, ¿cierto? Dios mío, ¿cómo vive ahí, gordo? Yo no sé, yo no viviría, yo saldría corriendo, nunca más volvería a vivir, y él pues guardó silencio y no me dijo nada. Me llevó hasta la casa. Bueno, pasó así. Cuando 20 días antes de la muerte de él, mi compañero de trabajo, que fue mi maestro de enseñanza en todo lo que tiene que ver plan de acción organizacional, de empresas, de todo esto, responsabilidad social empresarial, el doctor Einer Camaño era el jefe de control interno, él es de Valledupar, de Chiriguaná, perdón, y era ahí de la ESPA. Él me dice, Lore, te voy a invitar a comer, vamos a almorzar, y me fui a almorzar. Fuimos al restaurante de esa familia y cuando yo los vi, yo decía, Dot, ¿cómo hacen ellos para salir adelante? ¿Cómo hacen ellos después de esa tragedia? Pero no había pasado lo tuyo todavía. No, yo no Ok. me quiero imaginar. Y yo empecé a llorar. Él me dijo, pero Lore, ¿por qué lloras? Sí, Lore, es muy duro. Tal vez se buscaron en el amor de Dios, me decía él, o buscaron de Dios, pero eso nunca lo van a sanar. Y yo le decía, uy, no, Dot, muy duro. Y él me decía, pero ¿por qué lloras, hija? Yo le dije, no sé, Dot, me retumba eso. O sea, nunca los había tenido tan cerquita y ahorita tenerlos acá, eso me conmovió. Y lloraba, pero como una niña. Yo le dije, Dot, Dot, pero yo voy al baño, me echo agua y vuelvo otra vez. Me senté. Yo me pregunté por qué eso me... Pero no sabía que a los 20 días iba a pasar por eso. Duramos 8 meses viviendo en la sala de la casa. Eh, Recuerdo que a mi papá, la familia empezó a decirme, entonces mi papá, hija, vea, y yo pues ya aterricé, yo dije, es verdad, yo también trabajo, vi eso en mi universidad, terapias de pareja,
El duelo, cuando hay un duelo por pérdida de hijos, es en comunicación de ellos, su intimidad, ahí también sanan esto, y empecé como a pensar eso y ser elocuente en eso. Y yo le dije, pa, yo me voy a pasar, pero no para mi cuarto, cambiemos de cuarto, ustedes para el cuarto mío y yo para el cuarto de ustedes, porque el cuarto de ustedes da con la sala y yo dejo prendidos los bombillos de acá. Pasó así. Mi papá se acostaba a dormir conmigo. Y cuando yo volteaba, yo pegaba los gritos, papá, venga, papá. Y el corazón se me aceleraba. Entonces él me decía, hija, ya le está ya, hija, vea, usted coloca nerviosa a su mamá. No se coloque así, nosotros pues estamos acostumbrados a ver. Y empezaba y yo, Oscar, me arropaba de pies a cabeza y temblaba el miedo, el corazón se me salía. Hasta que un día yo cogí mi computador y yo dije, yo me voy a hacer la idea y voy a construir una propuesta y voy a escribir, no sé qué voy a hacer, pero lo voy a hacer. No, nada, me invadió el miedo, entonces yo lo que hacía era que le daba las pastillitas a mis papás de psiquiatría, las que les enviaban y ellos se quedaban dormidos. O sea, ellos entraron a un apoyo ya Sí, profesional, fueron conscientes porque psiquiátrico sí, y todo. el doctor Andrés Álvarez Galeso nos brindó el acompañamiento desde siempre y mis papás siguieron. Al otro día de haber sepultado a mi hermano, fuimos a terapia y a ellos les quedó eso aquí, pero yo tenía una ansiedad muy disparada y era por la culpa de que se fuera sin hablarme, de que me había metido, miles de cosas. Y resulta que empecé a darle las pastillitas y yo no me tomaba la mía. Cuando me Tú atacaba, también tenías que tomarte la tuya. porque yo no dormía, entonces cuando me atacaban los nervios, lo que hacía era que yo iba a darme cuenta y los veía dormidos y me volaba de la casa, me iba para el cementerio. Sí. Y ¿De noche incluso? De noche, porque yo iba a la vuelta al cementerio. Me acuerdo que allá hay unos chicos que, pues ellos son del barrio y tienen una fama, pero para mí fueron como mi red de apoyo. Ellos una vez me vieron trepándome allá y se fueron detrás. Como que, Lorena, ¿usted qué hace ahí? Yo les dije, yo vengo a perder el miedo. Yo quiero entrar para dejar el miedo, porque ya no puedo dormir, en el trabajo me duermo, yo vivo como en el aire, me voy para un lado y me voy para el otro, a mí me hablan y yo no sé, yo voy como, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde la lleva la gente? Yo voy como perdida y yo necesito venir a hablar con él. Yo me iba en las madrugadas, me sentaba allá a hablarle, a llorar. Y me tomaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Cuántas veces lo hiciste? Que te Duré casi 2 meses hasta que un día ellos me dijeron... O sea, todas las noches ibas, casi sí, todas las noches. esperaba que mis papás se durmieran. Y yo me iba para allá y le hablaba. ¿Cuándo supieron tus papás de eso? ¿Algún día les contaste? Una vez a mi papá como que le dijeron, ve, nosotros vimos qué días la muchacha, la hija tuya, la vimos saliendo del cementerio como a las 5:30 de la mañana. Entonces yo le decía, sí, pa, yo madrugué a llevarle flores, pero no le dije que era. Ay, hija, ¿por qué? ¿Por qué no espera? No, pa, porque ese día tenía que hacer miles de cosas y no quería ir en el día. Entonces fui temprano. Sí, pa, yo fui, pero estaba bien, sí, era de día todavía, pa. Ya estaba amaneciendo, era lo que le dije. Cuando un día sí les conté. Entonces esos muchachos, yo les tiraba para las gaseosas y ellos hacían arriba, eran como 8, en las tumbas de arriba. Me miraban llorar ahí. Colocaba música y yo era ahí llorando y me sentaba y perdí el miedo. Me apalanqué con el miedo. Y resulta que un día ellos me dieron, Lore, mira, lo que pasa es que ya nosotros nos aburrimos de estar aquí. Pues ellos iban en su cuento. Claro. Ya aquí todos los días, ya llevas 2 meses, entonces si tú entras sola aquí, ya no te podemos cuidar y pues te van a ver acá y te pueden hacer un daño, cualquier otra persona que no te conozca. Y yo les dije, ay no, pelados, vengan, mientras yo hago como terapia, yo acá me siento bien, pero Lore, es que toda la noche te quedas desde las 12, mira que qué días también llegamos y ya estabas aquí, te viniste sin nosotros. Entonces ya como que fui consciente y como que en el trabajo yo dije, no, yo no vuelvo más porque es verdad, me llegan a apuñalear. Y como a los 3 días a un chico del barrio lo atracaron, pues se metió allá a consumir y lo hirieron como con casi 12 puñaladas. Entonces yo dije, no, yo para allá no voy, ¿qué tal que me lo hagan a mí? No, y mis papás otro dolor y empecé como a pensar y a hablarme yo sola y tomé la decisión de no volver. Pero te voy a hacer una pregunta directa. Ahora que hablabas eso de cuando las personas están en eso, en ese momento de decaimiento, de depresión, pues es muy fácil caer en esas adicciones. ¿No alcanzaste a caer en ninguna? No, ellos nunca,
Ellos nunca, ella en Ni su de cuento, alcohol, ni no, eso, el ni alcohol nada. sí, ¿Alcohol sí? alcohol sí. Alcohol sí. Entonces cuando ya ellos me dijeron que no más, entonces empecé a salir a tomar, a tomar. Busqué una amiga y le dije, quiero tomar, yo quiero ponerme a tomar. Pero ya me daba cuenta que pues era una figura pública y por allá me puse a llorar. Entonces ya estábamos así y cuando ya el trago, pues yo soy fácil, para emborracharme soy fácil porque soy mala para tomar. A mí me gusta más bailar que tomar. Y cuando ya empezaba a cogerme los tragos, ya yo empezaba a llorar, era como loca ahí sentada y Llanto fácil. lloré. Más Y fácil llore, y todavía. llore, y llore, y llore. Entonces ya mis compañeras, ay, pobrecita Lore. Entonces como que me sentía que todo el mundo me miraba y yo sentía que todo el mundo decía, sí, ella llora por el hermano, porque el hermano es... Yo dije, no, no vuelvo a salir más tampoco. Entonces no volví a salir más y un día cogí el computador y yo dije, bueno, voy a apalancarme con el mío de verdad y me voy a sentar allá donde mi hermano murió, donde fueron los hechos y esta vaina se me va a quitar porque ya no aguanto más, Dios, ya me siento desesperada, esto es tener una ansiedad, es un delirio de persecución, es una agonía acá, es un desespero de salir corriendo, yo ya, Dios, ayúdame con esto porque ya no aguanto más y me senté allá atrás, me temblaban las piernas, yo sentía que me iban a agarrar por el pelo, por las piernas, porque como uno se crece con mitos y cuando uno no hacía caso, le decían que los muertos te van a jalar las piernas si no Ujú. hace caso. Yo todo eso lo tenía en la cabeza. Me senté ese día a escribir y empecé a escribir ¿Qué y escribiste? ¿Qué escribiste? escribí, no sé cómo me salió eso. Desde hace 7 años yo escribí un encuentro para toda la vida y empecé a escribir cómo fueron los hechos, qué fue lo que pasó con mi hermano. Empecé a escribir y a escribir sobre la depresión, la ansiedad, lo de mi hermanito que no me hablaba, cómo se suicidó, cómo fue lo del... Y pasó así. ¿A los cuántos años se fue tu hermano? Mi hermano se fue a ¿Cuántos los años? 29 años. 29 años. ¿Y Yo tú tenía tenías? 30 y él tenía Eran 29. contemporáneos, eran ustedes. Sí. Y resulta que ese día que él se suicida, yo me voy, mi papá me llama y me dice, empecé a sentarme ahí y a recordar todo. Yo decía, yo puedo salir de esto porque para mi papá debe ser, empecé a mirar a mi papá como un referente y a mi mamá. Yo me acuerdo que ese día yo salí para la terapia y mi papá me llama y me dice, hija, ese día una amiga publicó algo en su estado de WhatsApp y era la muerte de su mamá. Y yo le dije, uy, qué duro que a mí, qué duro cuando a mí me toque pasar eso. Eso va a ser desesperante. Yo no creo yo sepultar a mi papá y a mi mamá y a mi hermano. Uy, qué duro, Kate. Y le digo yo, una vecina del barrio, Caterina Garita. Y ella me dice, Lori, ¿por qué estás llorando? Y ese día estaba muy sensible y lloraba cuando en la noche yo me fui y lo dejé sentado a él allá en su escritorio porque estaba en su proyecto de grado, ya había terminado sus materias de ingeniería en sistemas y él estaba escribiendo y yo le dije, ahí están las llaves, pero yo no lo miré porque no Mm. nos hablábamos. Ese día llegó una amiga, Mayerly, ¿Y por qué no se hablaban? ¿Qué había pasado? porque yo me había Ah, tú dices metido, lo de la había visto pareja. la ruptura de la pareja y ella le dijo que era culpa mía, que yo lo dejara, que él me dejara, que ella lo dejara a él, que esto por los cuentos que me habían metido a mí, que esto, bueno, pasó así. Pero ya ellos tenían 5 meses de haberse dejado. O sea, el Entonces, detonante no fue eso no entonces. fue ese, el detonante no fue ese. Entonces, cuando a mí llegó mi amiga ese día, que fue el suicidio, y le dijo, hey, ¿qué? ¿Estás comiendo crispeta? Y él sí le dijo, sí, Maye, y es la última vez que voy a comer. Pero no le dio la cara, sino era con la cara abajo. Y Maye ya, ay, ¿por qué? Y Maye se entró. Porque Maye pues es muy extrovertida y es una gran amiga de la familia. Ajá, ¿y por qué dices eso? No, porque es que me estoy engordando y no me queda la camisa del grado ya. Me la medí y me queda apretada. Pero es por eso solamente, sí, es por eso, Maye. No voy a comer más porque me engorda. Bueno, seguimos allá afuera, ella me trajo un salpicón, llegó otra amiga y hablamos y ellos se fueron. Cuando ya eran las 6:30, yo les dije, las llaves quedan en la vitrina. Yo vendía desayunitos también cuando eso, Ay, sí. y hacía arreglos y eso, y yo me fui. Cuando a las 7:30 mi papá a mí me llama y me dice, hija, ¿dónde estás? Yo le digo, pa, compre arepas porque vamos a hacer este revueltillo de huevo, que dicen perico de huevo. Ujú. Sí, hija, y tu hermano, yo le dije, pa, él quedó allá. Entonces ellos se trataban así. Ah, este marica está durmiendo porque él iba hablándome por el celular y mi papá iba prendiendo los focos, los bombillos. Ve, este marica está durmiendo porque acá está la moto parqueada afuera, adentro en la sala. Y él siguió caminando. Él me dijo, ahorita yo te llamo porque no escucho el ventilador. Entonces mi papá me colgó.
Mi papá dice que no escuchó el ventilador y él en el segundo cuarto, cuando iba pasando, él se engrifó todo. Él me cuenta eso al día siguiente allá en la fiscalía. Y él se engrifó y él dijo, este marica no está durmiendo. Uy, pero señor, ¿por qué me siento así? Y él prendió el último bombillo. Ahí lo vio colgado en la cocina. Duro. Todo eso, yo empecé a ver a mis papás como referente. Y yo, Dios mío, yo no lo vi. Qué duro mi papá. Cada vez que tiene que entrar, ver esa escena. Pobrecito mi papá, Dios mío. Cuando mi papá me llama, hija, tu hermano, yo le entendí, se cayó. Yo dije, Dios mío, a mi papá le había dado una trombosis. Yo dije, mi hermano tan grande, él se cayó. ¿Y cómo hace mi papá para alzarlo? Está nervioso. Cuando yo estaba cambiándome, porque yo no vivía en la casa, yo me independicé, porque la pareja de mi hermano vivía allá. Y resulta que me llama una vecina, y comadre Rocío, me dice, cuando eso no éramos comadre, me dice, Lore, es que tu hermano se ahorcó, pero no fuimos capaces de decirle a tu papá que él ya va muerto. Cuando ella me dijo eso, yo no supe dónde quedé. Solamente sé que yo estaba encerrada en ese apartamento, que llegaron, que yo empecé a llamar a todo el mundo, hasta mi expareja, y que a todo el mundo le decía, mi hermano se ahorcó, mi hermano se ahorcó, mi hermano se ahorcó. Mis compañeros dicen que yo envié un audio al grupo de la ESPA, mi hermano se ahorcó, o sea, y todo el mundo desesperado buscando a Lorena. Cuando mi amiga Chachi llega allá al apartamento, ya dice que me encuentra desnuda en un rincón, gritando como loca, y que los vecinos estaban, yo era un apartamento de un exconcejal que es de apellido Molina, por la primera, por allá, y que todo el mundo decía que gritaba, que yo gritaba, que se ahorcó, pero que estaba la puerta cerrada. Ella me cambia, me saca y me lleva para el hospital, y ella me va diciendo por el camino, me acuerdo que me dice, Lore, pero hay esperanza, va en la ambulancia. Entonces mi papá llamó a mi mamá trabajaba en el hospital. Ella le dice, Belsameri, Eider se ahorcó, lo llevamos en la ambulancia, Belsameri. Mi mamá dice que no sabe dónde quedó. Que ella cuando salió y que código azul, viene un muchacho por intento de suicidio, intentó suicidarse, y mi mamá que corría y decía, es mi hijo, y que ella corría, y que todo el personal de compañeros de mi mamá la auxiliaron muchísimo, y a Dios gracias, también fueron una red de apoyo para ese acompañamiento de mi mamá. Cuando mi mamá lo ve, yo llego al hospital y pues yo miro a mi papá y miro a mi mamá, y yo le digo a mi papá y a mi mamá, y lo veo a él ahí. Entonces yo fui y cogí al médico que estaba de turno, me acuerdo, que lo agarré acá y le dije, colócale otra vez los aparatos porque mi hermano está vivo, colóqueselo. Entonces mi mamá me hacía señas que no, que ya no se podía hacer nada. Yo, colóqueselo, por favor, él va a vivir porque él no me puede dejar sola, colóqueselo, por favor, Entonces él me hacía señas que no, recuerdo tanto. Cuando mi mamá se fue, ya él se lo llevaron por allá para un pasillo, yo iba y le hablaba y le decía, marica, párate, como que te vas a morir. Ahora, ¿yo qué hago con mi papá? Mi mamá ve que es diabética, por favor, párate. Yo sentía que mi hermano estaba vivo. Sí. Yo lo sentía. Mi hermano se suicida 4 días antes de mis cumpleaños. Yo cumplo un 24 de junio, ese día fue el sepelio de él. Y yo esa vez me acuerdo que yo me levanté y le dije, Señor, ¿yo cómo voy a hacer en una fecha? Porque en esta fecha, Señor, un cumpleaños y yo sepultando a mi hermano, eso es nunca de olvidar. ¿Cómo voy a hacer? 30? ¿Ibas a cumplir tus 30? Sí. Y yo, ¿cómo voy a hacer, Señor? Ese día de mis cumpleaños soñé que mi hermano sí estaba vivo y me lo mostró Dios. Pero que afuera estaban 2 pilas de arena de mi casa y que mi hermano estaba así, habían 2 muchachos y decían, ay, ese muchacho tan bobo, y golpeándose contra la pared, tan grande, vea, tan grande. Entonces la otra la codea y le dice, no, es que él intentó suicidarse y quedó así, mírale aquí como tiene, hace como 8 días, y él quedó como un niño, como un bobito. Entonces me llamó mi prima, Benita, entonces yo me vine a la ESPA, Eider se está pegando con esto, y yo le decía, papi, cálmese, pero él me hacía caso, era a mí. Cuando yo volteo así y veo a mis papás como en un abismo, y tenían quintuplica la tristeza de mis padres de ese día del suicidio, quintuplica esa tristeza. Yo los vi por allá con esas ojeras, con esa tristeza, y yo decía, Dios mío, yo me voy a enloquecer, Señor. Dios me estaba revelando en un sueño que él me lo podía dejar así, él me lo podía dejar vivo, pero que el sufrimiento tanto mío como el de mi hermano y el de mis papás iba a ser peor. Yo me fui para donde un sacerdote mora, le conté, me fui para donde otra guía espiritual, la señora Mélida, allá en el barrio Nueva Colombia, y ninguno de los 3 sabía lo que había soñado. Y les conté,
y me fui para donde otro amigo que se llama Enzo Manzano y estaba con su hermana y él tuvo un accidente y tenía más de 8 años de estar ahí en silla de ruedas y yo les comenté. Y ella me responde, Lore, deja que la voluntad de Dios actúe, porque yo le pedí a mi Dios que me dejara a mi hermano vivo y mira, él a veces quiere morirse, mira cómo está. El padre me dijo lo mismo y la guía espiritual, la señora Mélida de Nueva Colombia, me dijo lo mismo. Yo dije, Señor, me estás... Pero yo vivía en esa ansiedad que yo no... Cuando ese día que saco el computador a los 9 meses de haber pasado el suicidio y yo empecé a recordar todo eso, yo dije, Señor, dame fuerzas para seguir. Yo hice un pacto con Dios. Porque decían, tu hermano se está quemando en el infierno, tu hermano. Yo le dije, Señor, si tú dices que vienes a juzgar a vivos y a muertos, hasta que yo tenga vida, voy a hablar del suicidio. Dame la fuerza, la fortaleza, no la fuerza, la fortaleza para pronunciar esa palabra y para, no que sea una referente, pero por lo menos para que alguien que quiere suicidarse diga, hey, esta vieja me va a escuchar y me va a entender. Y empecé a investigar sobre el suicidio, empecé a investigar cómo podemos detectar, cómo podemos hacer, cómo podemos abordar, por qué la gente se quiere suicidar, si el suicidio se puede prevenir. Y empecé a buscar autores, a leer. Y Dios me fue mandando señales, tanto que cuando las personas caen en esa depresión y en esa ansiedad, ellos dejan algo. Mi hermano dejó unos escritos. Lo encontró una prima en las notas de su celular, donde decía, querido mundo, donde ya no soy ese mundo paralelo, donde me desprendo, donde ya no soy yo, no sé qué me pasan, esas voces vienen otra vez. Señor, estoy leyendo la Biblia y otra vez esas voces. Dios mío, ya quedan 2 días. Ya lo había planeado y me voy sin resentimiento con nadie. Sé que solamente va a doler a 3 personas que me van a recordar. A mi madre, a mi padre y a ella. Dale el valor a ella, porque yo me voy sin resentimiento para que ella guíe a mis papás. Señor, perdóname. ¿Cuánto tiempo encontraste las notas? Eso lo encontramos como a los 9 meses. Bueno, él era muy meticuloso, era muy en sus cosas, nadie podía tocar sus cosas, respetable, pues cuidaba sus cositas. Pero él dejó desbloqueado el computador, el celular y nos parecía raro porque él todo lo tenía bloqueado. Todo era bloqueado. Y dejó desbloqueado el celular. Mi prima Kelly, Kellito, encuentra en las notas, ellos se reunían, mi tío Edgar, mi prima Kelly de acá, la hija de mi tío Edgar, creo que mi tía Sara, mi tía Erika, se reunían allá porque ellos tenían el celular bajo poder, de pronto para que nosotros no fuéramos a encontrar algo, ¿sí? Y pues yo como saliera a buscar la pareja de mi hermano para matarla, para preguntarle qué fuera lo que había hecho, ¿sí? Porque tenía pues... Estaba errada de muchas cosas en medio de ese desconocimiento también que tenía de Dios, porque la verdad sabía que Dios existe y que Dios es amor, es paz y todo, pero no lo tenía anclado a mi corazón, ni muchas cosas más. Resulta que mi prima encontraron las notas y una de mis primas dijo, no, esto lo tienen que ellos saber para que ellos... se tranquilicen un poquito porque deben tener culpa si somos nosotros ahora ellos que vivían allá con él. Entonces pasó así, vimos las notas, yo descansé cuando vi eso, que me voy sin resentimiento con nadie. Ahí empecé a buscar muchísimo de Dios. Todos los martes iba a misa a las 5 de la tarde, donde había cultos, me invitaban, Lorena, para ir a tu casa, sí, vengan, léame, sí, búsquenme. Empecé a leer muchos salmos, mucha Biblia, más que todos los salmos. Mi papá empezó a meterse muchísimo y tú le preguntas a mi papá, ¿cómo hiciste? Y mi papá dice, el poder de Dios, en oración, en oración. Mi papá era, yo creo que el doble miedoso que yo. Y mi papá ver esa escena ya, todavía vivimos, no se ha transformado ese pedazo, muy poquitas las transformaciones que hemos hecho, pero yo siento que es el guerrero más grande y es mi referente. ¿Cómo se siente la casa? La casa se sentía muy pesada. Claro. Yo empecé a llevar sacerdotes, pastores, y ya la casa, como a los 2 años, ya la casa hay luz, ya se siente menos pesada, ya se han hecho varias, pero no son los lugares, ¿sabes? Yo creo que es que los 3 le permitimos abrir la puerta de nuestro corazón a Dios, al universo y a la vida, y sobre todo al amor de Dios, que es la fortaleza más grande que nos da. Entonces desde ahí empezamos a buscar muchísimo. Y empecé a hacer ese pacto con Dios, a hablar del suicidio, a hablar de la salud mental, a no callarme, el suicidio se puede prevenir. ¿Dónde dictaste la primera charla? A ver, ¿te la acuerdas? primera, no.
La primera, bueno, vine aquí al mes. Aquí fue la primera vez donde vine. Me acuerdo tanto que vine toda de negro. Estaba como que... Y ustedes me decían suicidio. Y yo era como si me metían una puñalada por acá, otra por allá. Pero yo decía, yo voy a hablar. Yo puedo hablar. Y empecé, ya las emisoras me llamaban. Y recuerdo tanto que me parece que fue de aquí la primera charla. Y la señora me empezó a seguir en redes. Y escuchaba las emisoras. Y un día me llama y me dice, mire, mi hija está en crisis. Como a los 4, como al año y medio, atendí esa red de auxilio, los primeros auxilios psicológicos que di, no como profesional, sino como sobreviviente por suicidio. Y rescaté a esta chica, empezamos a hablar, bajó la cuerda, la mesa, llamamos a la mamá, pero la mamá vivía en una vereda. Y yo, Dios mío, bueno, entonces acomodamos todo. Ese día ella pasó la mesa para atrás, para el patio. Yo me traje esa bendita cuerda. Yo me acuerdo que como que yo la boté allá en uno de los canecos de la Ciudadela, en una bolsa negra, y yo me fui para mi casa ese día. No podía dormir, pero no era de miedo, sino era como que, Dios mío, la dejé sola allá. Señor, yo confío en ti, te la entrego. Señor, ella el otro día se fue para la finca donde la mamá y le contó. Entonces la mamá después me llamó y le dije, vamos a hacer algo, vas a ir a buscar ayudas dependiendo de tu cultura de creencia, tu religión, pero vamos a echar agüita, a echar aceites y van a hacer una limpieza, cambien las camas del lugar, todo para que cambien las energías. Ellas me hicieron caso, le contó al esposo, hicieron todo eso. Desde ahí entonces tengo comunicación. De ahí se fueron ya bastantes personas, muchísimas personas. Lo que pasa es que es algo invisibilizado. Yo creo que ya yo pasé más de las 800 personas de rescate desde mi fundación, porque es a diario. A diario personas me escriben en el celular, hola, ¿cómo estás? Yo lo único que digo, yo te voy a recomendar con este psicólogo, vamos a ir, ve a la EPS, Lorena, la EPS es 1 mes y medio, al mes me dan la cita, no he podido sacar con psiquiatría, entonces lo que hice yo fue buscar contactos con varios psicólogos, hay unos que me hacen descuento, hay un psiquiatra que me hace descuento, logré enganchar, apalancarme también con estas IPS, porque a veces lo que necesitan es un centro de reposo, si no por consumo, sino porque están bastante alterados, y una cita con psiquiatría demora mucho, una cita con psicología, hay muchos vacíos todavía, y es que no investigamos sobre el suicidio. Entonces las EPS todavía no tienen ni la misma alcaldía municipal ni la misma gobernación. El municipio carece de una ruta de atención. Sí, lástima que solo sea un día al año donde se habla de eso sin tapujo, ¿no? Sin tapujos. Y nosotros... Ayer, 10 de septiembre, que hablaron de eso, de uno donde hacen bulla, pero el resto queda ahí como... Entonces, es todos los días. Sin decirte, Oscar, yo creo que al día me escriben casi unas 10 personas. Sí. Tienen, o sea, pero eso fue, y personas que no, eso fue lo que pediste, ¿no? Sí, claro. Y no, yo cuando eso pasa, yo empecé a mirar y atender, y a mi fundación también le hace falta una ruta de prevención al suicidio. Yo dije, no, me voy a poner a estudiar, me voy a colocar a hacerla, y mi tesis de grado es esa, es proponer una ruta de atención a los factores sociopatológicos de los sobrevivientes desde su perspectiva. Porque ellos llegan, pero también quedo atada porque no tengo como, digámoslo, como no apalancamiento, sino no hay un convenio con los que manejan recursos, porque también se necesita recursos. Pero más que de recursos, es estrategias. ¿Dónde puede ir una persona a hablar? Porque si no hablamos de lo que nos está hiriendo, no sanamos. Entonces, hablando nosotros sanamos, pero también tenemos que educar de que no podemos juzgar, y que una persona que se quiere suicidar no quiere acabar con su vida, quiere acabar es con ese dolor. Sí. Y también quitar ese mito de que no son cifras, son personas las que se suicidan. Mira que en el año 2013, en el año 2019, estamos en el ¿qué? 25. 24 en el año 2023. Me imaginé, si tema de pandemia, lo más agudo 2023, de la pospandemia. Sé que muchos tienen desconocimiento. Hablaba mucho con el exalcalde, que en paz descanse, y le decía yo, fueron 12 suicidios, uno por mes. ¿Qué en Aguachica? Acá en Aguachica. Fue álgido. Y nadie habla eso. Y ahora dime tú las cifras que deben haber en el Civigila
de la alcaldía, del departamento de salud, las cifras aumentadas que deben haber y los que van a mi fundación y no van a ningún hospital, porque dice, ¿para qué voy a ir si ya he ido 2 veces? ¿Para qué voy a ir si ya he ido 2 veces y me dan lo mismo? Entonces, los que visitan a veces mi fundación no van hasta allá. Y los que han ido hasta allá vienen también a reforzar acá. Entonces, siento que es como, es entrelazar, porque estamos trabajando, no estamos trabajando articuladamente, sino cada quien por su lado. Y mira que es que también hay que quitar ese tabú. No sé cómo nos vaya con ese contenido en redes, porque también a veces que quitan como la palabra, que esto, y no, eso hay que hablarlo. O sea, eso hay que hablarlo como cuando empezamos a hablar de muchas otras cosas así, de frente y sin esconderse, ¿sí? Porque por tapar la palabra no vamos a cambiar nada, no hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que hablar de suicidio, porque es que el suicidio es muy invisibilizado y por eso sucede. Por eso sucede y por eso las tasas para bajarlas son muy pocas. Bueno, sé que las oraciones también, a Dios gracias, las personas que han llegado a nuestra fundación no se han suicidado. Las que se han suicidado nunca han tocado las puertas de la fundación. Entonces siento que es un nivel de conciencia y de educación. Porque hablamos de la salud mental, pero no la hablamos desde allá, desde a profundidad, ¿sí? Y son pañitos de agua porque no investigamos, no abordamos y lamentablemente nos tiene que suceder algo para nosotros despertar, alzar las alarmas, activarlas. Entonces decidí pues trabajar desde mi fundación. La verdad que tengo una referente, no sé si es algo loco, no sé si me critiquen, pero yo se lo digo a mis amigos, a mi círculo social, a mis padres. Yo tengo una referente y es Shakira. La vieja tiene su fundación, trabaja y todo lo lleva a su fundación. Yo sueño así. No todo, ella factura, pero todo no, pero también, sí, pero sí lleva una parte. Pero no tiene padrinos. Ah, bueno, sí. Ella solamente apadrina, es pie descalzo. Entonces, yo como que la tengo así como de referente. Yo sueño con tener una fundación ambiental y creo que ya el próximo año, en el nombre de Dios, y lo declaro bajo la sangre de Cristo, es tener una fundación ambiental donde las personas vayan a deshogarse, vayan a respirar, porque es que mira que con cositas pequeñas, porque es que, ¿por qué existe el suicidio? Porque hay una desconexión del ser. No sacamos tiempo para nosotros. Sí. Y cuando tenemos desconocimiento de miles de cosas, no sé qué hacer cuando tengo mucha plata, no sé qué hacer cuando no tengo oportunidades, no sé qué hacer con esto, porque nos exigen ser felices, pero no nos exigen sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y para nosotros sentirnos orgullosos tenemos que aprender a conocernos. Yo me aprendí a conocer, y va a sonar cruel lo que voy a decir, por el suicidio de mi hermano. Sí, es así. Porque quedé perdida, porque yo decía, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Y resulta que desde ahí yo hice ese pacto con Dios y le dije, Señor, dámele tranquilidad al alma de mi hermano, porque si tú vienes a juzgar a vivos y a muertos hasta que tú vengas, que mi hermano esté tranquilo, no sé a dónde lo tengas, porque eso solamente lo sabe Dios. Pero yo voy aquí a seguir escuchando y a enrutar a las personas, a ser una referente de que sí se puede salir adelante, porque también he pasado por miles de adversidades, también he tenido una ansiedad, una depresión, pero tu ansiedad es diferente a la mía. Sí, sí, eso te iba a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no habla porque si va a hablar, ¡ay, ya viene usted! Si va a hablar, va a juzgar. Mira, yo demoro con un paciente en crisis, no les digo pacientes, sino sobrevivientes, hablan y hablan y hablan y ellos quieren hablar y hablar y demoran hasta 2 y 3 horas hablando. Como un disco rayado. Porque hablan sobre lo mismo, o sea, generalmente, ¿no? Es tanto el grado de ansiedad, claro. No solamente en eso, sino en otros casos. Y hablan y hablan y ellos lo que quieren es soltar. A lo que ya ellos suelten y ellos hacen, la mayoría hace como que, uy, gracias por escucharme, yo estaba esto, yo estaba lo otro. Y claro, ahí activo la ruta, una ruta pequeña que tengo, porque pues ahorita la estoy ya implementando y es más amplia. Y es, vamos a buscar guía espiritual. Si tú no crees en Dios, pues tienes que aprender a creer en el universo, la vida, pero en algo, a colocar la fe en algo. Y vamos a hablar con personas que tengan empatía, una escucha activa, que no tengan juicio. Entonces de ahí empezó todo y ahí estoy en esa tarea que me llena, que me encuentro conmigo misma, que me hace ser feliz y orgullosa de lo que soy, porque gracias a ese amor, a esa píldora que Dios me dio, el desconocimiento que yo tenía sobre eso, y Dios pues por medio de esa prueba llegó a aterrizarme un poco más. Aprendo cada día más y donde Dios me coloque, yo nunca dejo hablar de suicidio. Ven acá, Lore,
nos has contado todos esos cambios, todo lo que llegó a tu vida, y nos tocaste al inicio también de Aarón que llegó a tu vida. Yo creo que eso también fue un regalo del cielo, ¿cierto? Bueno, yo sí, cuando yo le hablo a Dios, a mí me da miedo hasta hablarle, No, como que también. porque todo como que lo cumple en su voluntad, ¿no? Dios nos Sí. escucha, Él es bondadoso, es el ser más maravilloso que yo tengo en mi vida, enamorada de Él al 100%. Y yo un día le dije, Señor, antes de que mis papás cumplan su ciclo en esta vida, porque estoy preparada para. Consciente, Estoy estás consciente, no consciente, no preparada, pero preparada, consciente, sí. consciente porque voy a llorar, porque es un Sí, sí. desprendimiento de 38 años. El día que mis papás se vayan o de 45, son O tantos años 50 o que 60, no claro, sabes. eso no se sabe. Pero yo le dije, Señor, ya ahorita soy más consciente y le decía, Señor, antes de que ellos cumplan su ciclo, por lo menos que sepan que yo no me voy a quedar solita acá, que voy a tener una compañía, que ellos vuelvan a sonreír, que quizás mi mamá sane con un hijo. Regálame esa oportunidad de ser madre, pero según tu voluntad, Señor. Bueno, pues Aarón lo descubro como en la primera semana del sexto mes. En el 2021 bajé muchísimo, 2022 bajé muchísimo de peso. Aquí pues venía a hacer, ¿te acuerdas? Yo trabajaba en Ujú. San Martín cuando duró una semana, 2 semanas prácticamente que acá no venía porque yo sentí que un dolorcito por allá al colon, le decía yo acá a los compañeros en el set del colon, eso, y me decía Edgardo, pero tú te cuidas, ¿qué es eso? ¿No? Que no sé. Bueno, cuando un día me comí un resalto y empezó un dolor bajito, y yo fui, pasé por urgencia y le dije, no, es que el colon, yo a veces me desordeno allá en San Martín porque trabajaba en San Martín en una estrategia de salud mental y yo coordinaba lo de prevención suicidio y el compañero psicólogo coordinaba todo lo que tenía que ver intervenciones psicosociales clínicas de psicología. Y resulta que ese día llego a la María Auxiliadora y me llevan por allá a hacerme la ecografía y me dicen, pero vea, ese colon tiene manitas, Ay, caramba. tiene piernitas y ese colon está formado. Y yo, ¿cómo así? Yo le digo, doctor, no, no es el mío. Digo, ¿cómo me va a decir que no si tengo aquí el aparato en su vientre? Yo empecé a mirar, yo en serio, y decía, lo que yo no entiendo es dónde está metido ese muchachito, porque usted no tiene barriga. O sea, yo era planita, estaba Sí. bastante delgada. Y yo decía, ¿en serio? Yo, Dios mío, yo empecé a llorar. Me acuerdo tanto que le conté la historia. Me dijo, pero ¿por qué lloras? ¿No querías un hijo? Yo no. No es eso, sino que mira, yo pasé por esto, eso. Y desde hace un año yo vengo pidiéndole a Dios. Entonces yo, con la pareja que tenía, ya yo no tengo nada hace más de 5 meses. Y yo no quería nada y le decía, dijo, eso hace parte también de las hormonas. Bueno, cuando ya le di la sorpresa a mis papás, para ellos fue algo, y Aarón, a mi hijo es un ser, desde que pasó lo que pasó con mi hermano, yo en mis oraciones decía, Señor, descontamino mi vientre, descontamínalo de toda depresión, de toda ansiedad, que Señor, el día que tú me vayas a ser madre, pues me des la sabiduría, el entendimiento para hacerlo, pero que mi hijo venga con tu amor, venga fortalecido de tu esencia un poco. Mm. Aarón es amor, es luz. Aarón llegó a la casa a iluminar, a enseñarnos un poquito más del amor. Me enseñó a madurar un poco emocionalmente. Y ese nombre lo pensaste, me imagino, lo buscaste y todo, ¿sí? Yo decía, tengo 3 nombres. El día que yo sea madre, me gustaría 3 nombres. Aarón, Abraham y Jacob. Ah, todos bíblicos. Sí, me gustan como esos nombres así. Entonces, y siempre soñaba como que mi primer hijo fuera un hombrecito. No por lo de mi hermano más antes, y siempre había tenido ese anhelo de ser madre. Y pues llegaron a mis 36 años, ya bastante, un poquito ya madurita, un poquito madura porque no terminamos de madurar 100%, aterrizada un poco y me aterriza un poco más. Aarón pues llegó a darnos sanación, volví a ver la sonrisa de mi padre, la sonrisa de mi mamá. Mi mamá dejó de trabajar para ayudarme a cuidar a Aarón, que le Mm. agradezco mucho. Y qué haría yo sin mis papás también. Entonces, Aarón es nuestra red de apoyo, es el niño que nos ayuda a reír, también como a engrifarnos, porque hace parte de la maternidad, a soñar y a mirar un poco más allá. Aarón nos enseñó que debemos perdonar Sí. y soltamos aún más. Mi mamá soltó mucho, perdonó muchísimo, quitamos esas creencias limitantes que mi hermano había hecho eso por una persona, fue una decisión que tomó a raíz de la investigación. Cuando yo les hablo a mis papás, ellos como que han hecho caso de eso y se han colocado a pensar
Y la sensatez de la ha ayudado a soltar ese rencor que tenían por una persona, que hoy en día oramos por esa persona porque no fue esa persona. Lo que pasa es que mi hermano, pues, era una persona que no se conocía, que venía con miles de cosas, que nosotros venimos con miles de pensamientos en ese inconsciente, con ahorita que le llaman el bullying, pero desde pequeños venimos con burlas, con aceptar los pensamientos de otra persona, y vamos creciendo con eso, y cuando ya llegamos a un punto donde ya el mismo sistema nos exige miles de cosas, entonces ahí se empieza a ver la baja autoestima, ahí se empieza a ver las dependencias emocionales, y eso fue lo que ocurrió. Él soltaba una novia y pensaba que agarrando otra iba a sanar, y vamos a ver que no sanaba, no sacaba tiempo para él mismo. Él esa decisión la tomó con sus escritos, y hasta ahorita a este punto de mi vida puedo decir que fue una decisión porque sembró dependencia emocional en personas y en cosas materiales. Sí. Entonces tenía desconocimiento de la salud mental, a pesar de ser un buen ser humano, de ser una gran pareja, un buen hermano, un buen hijo, porque mi hermano pues era un gran ser humano. O sea, aparte de ser físicamente hermoso, era un ser humano muy hermoso, el que sueña a cualquier mujer para tener cualquier padre y cualquier madre. Entonces, si la vida a mí me dice, Lorena, ¿qué pides en estos momentos? Que me retroceda a ese lugar donde yo dejé mis llaves y decirle, hermano, te amo mucho, y si te vas, un abracito, vete tranquilo. Porque él era un gran ser humano, y si la vida me dice, ¿quieres volver a tener ese hermano como hermano? Sí, lo volvería a elegir 1.000.000 otra vez, porque era muy, muy humano, era un corazón muy noble, no, me quedo sin palabras cortas para decirlo. Claro. Entonces, Aarón llegó a darnos esa motivación, ese empujoncito que nos faltaba para que nuestra risa conectara con nuestros ojos. Mami ha sanado muchísimo, mi papá ha sanado mucho. No me quedo corta yo para decir, cuando yo le voy a pedir algo a Dios, le tengo que saber pedir, porque Él me da bajo su voluntad. Y Lore, ¿y de qué más has aprendido en todo esto? Pues bueno, el tema espiritual, pero también yo te escucho hablar mucho de energías, hablas de creencias limitantes, o sea, y hay mucho más conocimiento. Sí, muchísimo más. Bueno, a mí también me ha aterrizado mucho la maestría. Sí, debo decirlo y admitirlo, y lo reconozco, y agradecida con esta maestría. Una vez una profesora de la universidad me dijo, Lore, yo te veo en esa maestría, también soy egresada de la maestría en intervención social y te veo allá, Lore, por favor hazla. Yo le decía, profe, me da miedo porque no tengo una estabilidad. Pero ¿cómo que usted hablando de miedo si usted tiene que apalancarse? Y ese día empecé a decirle a Dios, bueno, quiero estudiar, pero quiero que me formes, quiero ser formadora de emociones. Y para ser formadora de emociones tengo que pasar por las emociones. Pasé por esa emoción de miedo y de tristeza con el suicidio de mi hermano. Este año Dios me ha trabajado mucho en la emoción de la ira. No soy explosiva, pero he pasado por situaciones que, Dios mío, Señor, yo creo que en unos 12 años yo hubiese cogido a personas como que, uy, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿Tú cuando conoces el Reiki? Muy poquito. Uno de los principios del Reiki es solo por hoy no me enojo. Entonces, todos los días ese mantra. Eso que dices de la Solo por ira. hoy no me enojo. Solo por hoy no me enojo. Yo practico, bueno, hay 5 así muy fuertes, pero solo por hoy no me enojo y solo por hoy soy agradecido. Esos dos son muy bonitos, creo que te equilibran muchísimo. Y ahí aprendí a reconocer las emociones, a trabajar, a investigar un poquito a investigar, me falta todo. La gratitud la gratitud es una emoción, ¿no? Y hay emociones básicas, emociones primarias y emociones secundarias que se desprenden de estas emociones. Por ejemplo, la gratitud. Si nosotros tenemos la gratitud, es la que nos ayuda a apalancarnos con esa ira. Yo les digo en las formaciones a los participantes, ¿cuántas personas hay en una cárcel por ira? Porque el perrito se ensució afuera en la calle y fueron y mataron al perrito, y de paso le dieron también puñaladas al... Uy, sí. O cuántas personas han matado a su pareja por un ataque de celos, por ira, porque no la identificamos y no la gestionamos. Y en eso estoy. Este año Dios me ha, aparte de la crianza con mi hijo, que yo digo que el que no madura siendo padre y no aterriza y no se educa en emociones con los hijos, nunca va a aprender, porque esa es la etapa, esta etapita de 0 a 8 años
y sigue de ahí para adelante otras emociones más fuertes. Entonces este año ha sido mucho en eso. La gratitud es una emoción que nos ayuda a apalancarnos con la ira. Y las emociones ni son malas ni son buenas. Las emociones nos ayudan a tener inteligencia emocional. Sí. Entonces, para yo tener una inteligencia emocional, tengo que sacar toda esa basura que está en mi cabeza. Porque tenemos basura, las creencias limitantes, la envidia, el rencor, el resentimiento, la falta de empatía y miles de basura que yo no lo he denominado basura. No. Yo fui a un entrenamiento donde allá se llama Lidera. Yo me entreno allá en Bogotá. Cada año eso lo cojo como inversión para mí. Y allá no le hablan basura a lo que tenemos en la cabeza. Yo pido el permiso, ¿no? Para decirlo en las formaciones, porque de pronto van a decir, ¡ay, qué vieja tan grosera! Pero es que la basura pues no se recicla. Hay basura que se recicla, ¿cierto? Sí. Pero esta basura que tenemos en la cabeza no se recicla. Un rencor no se recicla. Lo que hace es activarme ahí mi colon y que no vaya yo con resentimiento, no vaya al baño. O sea, miles de cosas. Las emociones hay que canalizarlas. Hay que canalizarlas, identificarlas para gestionarlas y poder tener una inteligencia emocional. Poder salvaguardar la salud mental y al mismo tiempo poder conocerme. Entonces yo a eso, yo no sé, yo sé que me van a criticar, pero yo lo voy a decir. ¿Y por qué Sí te van puedo a decir. criticar? Claro, pero es que uno... Pero lo que si uno se tenemos pone a en la pensar en lo que van a cabeza. decir de uno, por eso es Sí, que uno ya claro, por empieza. eso es que uno no habla. Sí. Pero me vale si lo van a decir. Ya yo se los dije a mis papás y ellos saben que yo en las conferencias los digo. Ajá. Lo que tenemos en la cabeza es mierda. La mierda no se recicla. Es Pero a algunos les da plata. a uno les da plata, pero Sí, te entiendo. en algunos sentidos, pero yo hablo de esta mierda que tenemos acá. Ajá. Esas creencias limitantes que no nos ayudan. La envidia, el rencor, el resentimiento, la baja autoestima, los celos, el creer que me dijeron fea desde niña y yo estoy todavía con ese pensamiento. Esto hace que mi cabeza tenga basura y esto hace, como es una basura, es mierda que no se puede reciclar, porque hay basura que se recicla, por ejemplo, pero esta basura no se puede reciclar. Entonces es una basura que no me va a dejar tener paz mental, que no me va a dejar conocerme y que no me va a dejar identificar las emociones, porque la inteligencia emocional es esa. Saber identificar y tener conocimiento de mis emociones, porque ellas me ayudan a la toma de decisiones. Entonces procesa esa basura y conviértela en Y convertirla flores, en algo que renazca, en valores, ¿no? en algo que renazca. ¿Y cómo lo hacemos? Encontrándonos con nosotros mismos. Porque pensamos que hay cosas importantes, pensamos que lo importante primero es pagar, es pagar compromisos, pero pensamos que lo más importante es darnos un gustico. ¿Y de qué me sirve yo comprarme el último iPhone si tengo mierda en la cabeza? Si no creo en mí, si tengo una baja autoestima, si me cuesta mirarme al espejo porque me sembraron eso, que soy Betty la fea, que soy una gorda fea, que soy hasta con el mismo color, Sí, porque eres sí. negra. No, y buscando aprobación Claro. en las redes. Oye, nadie le dio like a mi foto, ¿no? Ya nadie tal cosa, ya no. Eso es muy... Y mira hoy hay que, años y más ahí difícil. eso, y tenemos mucho desconocimiento porque el amor propio, yo le digo a las sobrevivientes y a donde voy a hacer las formaciones, yo le digo, tenemos desconocimiento hasta del amor propio. El amor propio, pues ahorita lo hemos ¿cómo le llamamos a eso? Lo vemos más más de marketing Sí. que ni de conexión. Y el amor propio es de conexión. Porque nada sirve yo irme a hacerme una cirugía o irme a comprar una buena cosita, un buen gusto para mí, pero si yo no tengo conexión y no me lo disfruto, O sea, me cuesta quedarme sola conmigo misma. Lo que entiendo, lo que tú dices es que nos han vendido el cuento así muy fácil. No, quiere que a ti mismo. Entonces, quererme a mí mismo es comprarme algo, darme un viaje, y ahí no es. No es. No es. No es es, más allá, entonces ¿no? es más allá, No claro. es tan fácil como que no, No que es tan amor propio, piensa fácil. solo en ti. Porque mira que cuando tú empiezas a conocerte, tú te desconectas de muchas cosas. Empiezas a aterrizar y empiezas a tener un círculo social muy pequeño. Entonces empiezan a tildarte de egoísta, es una creída, ahora qué, se las tira, la santa, aquello. No, cariño, pregúntale por qué. Ahora que tú dices que se la tira de la santa, de aquello, pregúntale qué batalla le ha tocado. Uh-huh. Pregúntale qué fue lo que le sucedió para ella sentarse a reconocerse. Entonces, cuando tú te conoces, te apalancas con tus emociones y las dejas sentir. Lo que pasa es que lo huimos a muchas cosas. Yoko Kenji dice, nosotros le dimos la puerta a la ventana a la alegría, pero cuando llega la tristeza, ¡pum!, estoy bien y estoy feliz y río. Pero vaya y quédese solo también, vaya quédese solo.
quédese solo en su cuarto, en su casa, salga a caminar, pregúntese cómo se siente y cómo se quiere sentir, llore. Entonces, una de las creencias limitantes más fuertes, que son las que conllevan a las personas a tener una ideación suicida, es el no llorar. El mito de que el hombre tiene que comerse todo porque es un hombre, es un varón, no puede llorar, las que lloran son las nenas, las niñas. Mira que con esa creencia, Sí, sí, era y muy nosotras así. como mujeres en la crianza la hemos entablado. Entonces, parte de la formación es eso, es educarse. No soy perfecta en las formaciones, no, porque me estoy educando y toda la vida me voy a seguir educando, porque yo digo que nosotros nos educamos con tu historia. Tú me cuentas tu historia de vida y yo aprendo. Yo, Claro. uy, Dios mío, estoy bien. Uy, Dios mío, estoy eso. Dios Ujú. me colocó este año, desde el año pasado estoy trabajando ahí, en un lugar donde no es muy reconocido. Es reconocido, pero el programa donde estoy, muy poco lo conocen. Y creo que ahí los beneficiarios de ese programa han pasado por tanto y han tocado tantas las emociones que ese programa me ha hecho sentir mis emociones y saber que nunca se me tiene que ir ese pensamiento de ser buen ser humano. Pues hemos aprendido mucho y hemos escuchado. Y qué bueno seguir en esto, Lorena, volvernos a conectar en medio de tantas ocupaciones para hablar al menos durante esta hora y dejarle ahí a todas esas inquietudes y esas enseñanzas. Entonces no te puedo decir sin un mensaje final. El mensaje final es que sanemos para no repetir, que nos amemos, pero sobre todo que busquemos muchísimo el amor de Dios. Vea, si usted no cree en Dios, por lo menos crea en el universo. Si se siente cansado, vaya a la Ciudadela de la Paz, vaya al patio de su casa, quítese los zapatos, camina a pie descalzo en la tierra, camina a pie descalzo en el prado, vaya a psicología, terapia, vaya, busque el psiquiatra, porque esto no es para locos. Lo que pasa es que vivimos con muchas batallas y como no sanamos, vivimos repitiendo. Entonces nos hacemos preguntas de que, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntese. ¿Qué es lo que pasa en mí y cómo me quiero sentir? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo no necesito un hombre para sanar, necesito herramientas para sanar. Entonces, aprendámonos a conocernos, agradezcamos más de 5 veces al día para que entre la abundancia y entre la sanidad. Y sobre todo, decirles algo que el suicidio se puede prevenir si lo hablamos responsablemente, desde el amor, desde la empatía. Que llamemos a esa persona que llora tanto, que llamemos a esa persona que duerme tanto, que llamemos a esa persona que se fue, se distanció silenciosamente y que no minimicemos el dolor de nadie, porque cada uno tenemos nuestras batallas y somos diferentes. Tú tienes tu batalla y la llevas y pueda que yo también esté llevando tu batalla, pero yo sea más sensible y siempre lo he hablado. Entonces somos diferentes, pero somos hechos de un mismo amor y somos hechos de una misma esencia, de algo, un ser superior, de un ser supremo que es perfecto. Entonces, aquí el mensaje es que sanemos para no repetir, sanemos desde el amor, que nos eduquemos en las emociones, que abracemos más, que fortalezcamos y cuidamos nuestra salud mental, porque de ella depende también la física, que abracemos a nuestros hermanos. Y algo con que sueño, Oscar, y se me olvidó decirte, el próximo 27 yo voy a hacer el lanzamiento Algo Campestre con 20 mujeres que estamos lanzando eso. Ok, claro. Tienes que Este volver. sábado también tenemos un grupo de profesionales, nos estamos reuniendo para hacer un CEP donde invitemos a la persona, donde vamos a invitar a las personas, estamos buscando el lugar para que vayan a tener 20 minutos de descanso. ¿Te presto el jardín? Ah, bueno, gracias. ¿Lo has visto, no? Sí. Ah, bueno. Vivo Bien. enamorada. Bueno. Y el 27 es eso, pero quiero hacer un lanzamiento y es una herramienta que tengo y es mi propuesta de sanación y mi propuesta de prevención y se llama Un Encuentro para Toda la Vida. Sí, lo he Es visto. un espacio de encuentros vivenciales, pero yo quiero hacerlo en algún lugar de Aguachica donde lo quiero lanzar, pero que vayan los hermanos. Okay. Que vaya el grupo, vaya, si tengo un solo hermanito, voy en compañía de mi hermano, si tengo 5 hermanos, voy en compañía de mi hermano, porque esta estrategia la hice en nombre de mi hermano, en la conexión que yo tuve con él para poder aprender muchas cosas y entender muchas cosas a raíz de ese suicidio. Y esperaré que algún día sale el libro, ¿verdad? Algún día, porque ser. lo empecé a escribir, Claro, pero lo he parado por sí. muchas cosas de mi vida. No, esos son así, los libros son Ajá. así, el primero es así. Pero así se llama mi libro, Un Encuentro para Toda la Vida.
Pues gracias a Lorena por compartir con nosotros todo eso desde su alma, desde su ser interno, y a ustedes ahí en casa también a reflexionar y a accionar, ¿no? Que a veces nos quedamos pidiéndole a Dios, pero no Pero no accionamos. Entonces, accionamos. accionemos, por favor. Un feliz resto de día a ustedes. Gracias.